Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este día extra que nos da el calendario. Hoy es el día 29 del mes de febrero porque el 2024 es un año bisiesto. Pues bien, a aprovechar este día extra, este 29 de febrero. En este momento, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular descargando la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí nos saluda Guillermo Useche desde Puerto Ordaz. Dice, qué bien, soy FOMO de tu programa, lo que tocamos en el día de ayer. El del 27 con Carlitos Páez, sencillamente elegante. Muchas gracias, Guillermo. Fear of missing out, el temor de quedarse fuera y no enterarse de las cosas que contamos por acá. Carlos Cuevas está en Westchester, Pensilvania. Jesús Grajirena en Caricuao. Regresó de Puerto Viejo. José de Villa está en Maracaibo. Henry Moreno en Atlanta. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Hablamos de, dice, no se escucha. Claro, ¿cómo se iba a escuchar si no estaba hablando todavía? María Fernanda le dice, pero todavía falta, ya viene. Alfredo y Marinela están en Toronto. Imagínense ustedes, ellos están en Toronto en una mañana muy soleada, pero con -2 grados. Jocelyn Acosta en Midland, Texas. Priscila Rodríguez en Cuenca, Ecuador, una bella ciudad de los Andes. Leonardo Linares en Buenos Aires. Grey Hernández en Denver. Janet Prieto en Norcross, Georgia. Ligia Nogués desde Homestead. Doña María Alicia Sifontes, siempre consecuente, en Caracas. Juan Acuña en Wisconsin, nuestro amigo el camionero, el Mike Malone, que no se pierde un programa. Perdón. Antonio Rodríguez es Mike Malone y hoy está manejando su camión en Buffalo, en el estado de Nueva York. Edgar Bravo, nos están regalando un día más de vida hoy, así es. En Madrid, Jesús Aguilar nos saluda desde Arequipa. Y Bélice Mujica en Santiago de Chile. Juan Acuña, ya lo decía, en Wisconsin. Gloria Herrera en Bogotá. Gerardo Serrao en Doral. Mimón Ani en Bogotá. Magali Hernández en Dublín. Gracias pues a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César, Carlos, Laura y a todos ustedes que aprovechen este día extra que tenemos en el año con amor y paz. Ajá. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz jueves. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Hilario, Papa. Y en el calendario astrológico hoy tenemos a la luna menguando en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de los cambios radicales y trascendentales. La luna para renunciar, la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es la luna también de los celos. Puede ser la luna de la violencia. Cuidado con los celos y con la violencia.
es también la luna del sexo, cuidado también. En fin, es la luna, dicen, de las bajas pasiones. Es la luna de los brujos, de las espías, de los brujos y los espías, todos aquellos que trabajan en lo oculto. Luna menguando en Escorpio, Sol en Piscis este jueves 29 de enero del año 2024. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Siendo el mes de febrero el mes raro, porque a veces tiene un día más, como ocurre este año, les escogió esta fecha, el 29 de febrero, como una manera simbólica de asociar esa rareza con las enfermedades raras. El programa de hoy, para este día extra, lo vamos a comenzar en un sitio que no vamos a identificar por razones de seguridad, para hablar con la periodista venezolana Luzmeli Reyes, editora del portal Efecto Cocuyo. Con ella vamos a analizar el cuadro político en Venezuela, el acuerdo firmado en la Asamblea Nacional para presentar el calendario electoral. En Ciudad de México vamos a conversar con la internacionalista y politóloga Brenda Estefan. Tanto Joe Biden como Donald Trump van en el día de hoy a la frontera sur, en el estado de Texas, y esto como parte de la campaña electoral, para poner sobre la mesa lo que parece ser es el issue más importante, el tema más importante de la campaña en Estados Unidos, el tema migratorio. Vamos a conversar en Washington con Pablo Pardo a propósito de el anuncio de retiro de Mitch McConnell a los 82 años de edad, el senador más influyente en el Partido Republicano, quien ha marcado distancia cada vez más frente a Donald Trump. En Lima vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que en principio apoya el plan de paz de 10 puntos que se presentó en el 2022 por Zelensky. Esto con relación a la guerra en Ucrania y la retirada incondicional, según ese plan, de Zelensky. En Caracas vamos a conversar con Gonzalo Reina, él es el gerente general de Marsh Venezuela. Con él vamos a hablar no de Venezuela, sino de las conclusiones del foro de Davos. ¿Qué conclusiones presentó el informe de riesgos globales 2024 de este importantísimo foro económico? Nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar a un tema apasionante, la memoria. ¿Por qué de repente somos tan olvidadizos? ¿Qué es eso de que lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, no lo recuerdo? Bueno, ya vamos a saber cuál es esa punta de cuál lengua que no me permite recordar plenamente algo. ¿Por qué recuerdo algunas cosas y otras sencillamente las borré de mi memoria? Pues eso lo vamos a abordar con Andreu Gatuellas Gasó. Él es psicólogo, especialista en neurociencia cognitiva y afectiva y en resiliencia psicológica. Él está en Barcelona, España. Con ese nombre evidentemente es catalán. Y en Santiago de Chile vamos a contar con la participación del psicólogo clínico Héctor Dunn. Él es especialista en psicopatología de las emociones y el estrés. Ese será nuestro programa para este día extra del año, este 29 de febrero. Al momento de buscar las efemérides, resultaron complicadas. Yo decía, ¿por qué hay tan pocas efemérides? Pues porque es el día 29, es el día extra y no abundan. Solo tenemos un 29 de febrero cada 4 años y tanto. Pues entonces estas efemérides las comenzamos en 1692, cuando son acusadas las primeras mujeres de brujería en Salem, en Massachusetts, y todas ellas fueron pues llevadas a la hoguera. Eso ocurrió en 1692. Se desató una suerte de histeria colectiva. Ese hecho le sirvió a Arthur Miller para escribir en 1953 The Crucible,
traducido al español como Las Brujas de Salem. Y lo curioso es que él usó esa obra para protestar contra la histeria colectiva que desató el senador McCarthy con su persecución contra el comunismo en Hollywood. La obra resultó extraordinaria y en sus tiempos universitarios Flor Alicia actuó en Las Brujas de Salem. En 1692 nació el poeta británico John Byron. En 1904, Theodore Roosevelt nombró la Comisión del Canal de Panamá para proceder a completar un canal en el Istmo. En 1940, Lo que el viento se llevó 8 premios Oscar. En tiempos de profundo racismo, ya estoy buscando acá, la actriz que hacía de Minnie, la nana de Vivian Leigh, de Scarlett O'Hara, Hattie McDaniel, fue nominada al Oscar como actriz secundaria, premio pues que fue magnífico, y ella en esos tiempos racistas estuvo sentada aparte del público, solita en un rincón. Era la única negra nominada. Y cuando vino la premiación y después la fiesta, no fue invitada a la fiesta. Siguiendo con las efemérides, hoy está cumpliendo 52 años Pedro Sánchez. En el año 2004 se dio un golpe de Estado en Haití y derrocaron al presidente Jean-Bertrand Aristide. Y el 29 de febrero del 2020 se firmó el acuerdo de paz entre los talibanes y los Estados Unidos, finalizando así la Segunda Guerra de Afganistán, que se inició en el 2015 y que a su vez era la continuación directa de la Primera Guerra de Afganistán, que comenzó con la invasión de Estados Unidos 19 años antes, en el año 2001. Si fue difícil las efemérides regulares, las efemérides en la música más aún. Pero nació en el día bisiesto de 1792 el gran Gioachino Rossini. La obertura de Guillermo Tell. Cuando era niño en Venezuela, en Caracas, había un programa cultural que lo manejaba el profesor José Antonio Calcaño, que era un profesor de música. Y él daba el programa sentado ante un piano. Y él decía, una persona culta es aquella que oye la obertura de Guillermo Tell y dice, Rossini, y no El Llanero Solitario, porque la obertura de Guillermo Tell es el tema del Llanero Solitario. Hey Joe Silver. El 29 de febrero de 1836, en París, se estrena la ópera de Giacomo Meyerbeer, Los Hugonotes. Y en 1904 nació el hermano mayor de los Dorsey, Jimmy. El editorial con César Miguel Rondón. Vamos a Venezuela. Leo un despacho de la agencia española EFE. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la propuesta de calendario electoral firmada por varios sectores políticos, religiosos, empresariales y sociales del país contiene 27 fechas planteadas por estos grupos que abarcan desde la última semana de marzo hasta diciembre como una forma, cito, de provocación para seguir la discusión. Fin de la cita. Aseguró Rodríguez que una vez entregado el documento al Consejo Nacional Electoral para su consideración, el Parlamento mantendrá la discusión para, vuelvo a citar, seguir buscando la confluencia en una determinada fecha que sea también una propuesta al CNE. Fin de la cita. Observemos, esto es una provocación para seguir la discusión. En otras palabras, no para llegar a un acuerdo. Esto es para seguir perdiendo el tiempo hablando, como se dice en muy criollo venezolano, paja. Y cuando dice van a
mantener la discusión para buscar la confluencia de una determinada fecha que sea también una propuesta al CNE. Una determinada fecha. ¿Cuánto le resta al año? 27 propuestas de fecha electoral. De milagro no dijeron el 29 de febrero, porque es año bisiesto. Dice el señor Rodríguez que este documento lo firmó el 97% de los partidos políticos y demás organizaciones de distinta índole. Mañana viernes van a entregarlo al CNE todas estas fechas. Hay un detalle con esto que han planteado. Escribe el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. No participó acá ninguno de los partidos políticos formales que fueron desconocidos por el régimen. Lo más grave aún, no participó acá la señora María Corina Machado, quien recordarán ustedes el pasado 22 de octubre fue electa en primarias con una mayoría abrumadora como la candidata opositora. Si ella ha de ser la candidata de la oposición, ¿cómo es que ni ella, ni ninguno de sus representantes, ni siquiera de los partidos que no son de ella, pero que igual la apoyan, participó en esa discusión? Ahí podría estar la fecha número 28. Si no está María Corina Machado, políticamente hablando, según la realidad nacional, eso no tiene nada que ver y no conduce a ningún sitio. Como dije antes, la reunión de ayer fue, para decirlo en muy venezolano, paja. Pero claro, está el poder, el señor Rodríguez es el que manda en definitiva, y las cosas se van a hacer no como vaya la discusión, no como decida el CNE. Las cosas se van a hacer tal y cual como él lo diga. De esas 27 fechas, la fecha definitiva va a ser la que Rodríguez diga, él y solo él. El resto, ya ustedes saben lo que es. Son las 9:19 de la mañana. Capicúa. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este jueves 29 de febrero. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos entonces con las noticias más importantes de este jueves 29 de febrero. El Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, aceptó decidir si el expresidente Donald Trump puede ser juzgado por injerencia electoral en las presidenciales del 2020 o si tiene inmunidad. Los jueces de la máxima instancia, de mayoría conservadora, tenían varias opciones. 1, negarse directamente a considerar el caso. 2, paralizar provisionalmente el proceso contra Trump mientras debaten sobre la inmunidad presidencial. Y 3, celebrar una audiencia para escuchar a las partes. La Corte acordó escuchar los argumentos orales la semana del 22 de abril. Este anuncio supone, en la práctica, un nuevo aplazamiento del juicio contra Trump en Washington, que inicialmente estaba previsto para el próximo lunes 4 de marzo, pero que ya había sido aplazado. Los procedimientos previos se quedan paralizados hasta que no haya una decisión al respecto. Siguiendo con el expresidente Trump, un juzgado del condado de Cook ordenó a la Junta Electoral de Illinois eliminar a Donald Trump de las papeletas electorales de las primarias del Partido Republicano por su papel en el asalto al Capitolio. La decisión fue tomada por la jueza de circuito del condado de Cook, Tracy Porter, quien también emitió una suspensión inmediata de su propia orden para dar tiempo a los abogados del expresidente a apelar hasta el próximo viernes. Las primarias del Partido Republicano en Illinois se celebran el próximo 19 de marzo
y tras esta decisión judicial, el estado se convierte en el tercero en el que sucede algo similar después de Colorado y Maine. Los abogados de Trump apelarán rápidamente el fallo de una jueza del estado de Illinois que determinó este miércoles eliminar al republicano de las elecciones primarias de su partido por su papel en el asalto al Capitolio. El Parlamento Europeo pidió ayer al gobierno de España que demuestre una transparencia total ante las instituciones europeas sobre la ley de amnistía que están negociando los partidos PSOE y Junts, y aseguró estar al tanto de las preocupaciones expresadas al respecto por, entre otros, asociaciones de jueces, fiscales, abogados y académicos. La referencia a la ley de amnistía española se encuentra en una resolución europarlamentaria votada ayer sobre el informe del Estado de Derecho en la Unión Europea, que publica anualmente la Comisión Europea, que salió adelante con 374 votos a favor, 103 en contra y 45 abstenciones. En Estrasburgo, el Parlamento Europeo reclamó un alto al fuego en Gaza inmediato y sin ninguna condición asociada, la primera vez que lo hace desde el estallido del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, y consideró que el papel de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina es irreemplazable. La petición inédita y la mención a la asociación, a la Agencia de Naciones Unidas, la UNRWA, con el telón de fondo de las acusaciones de Israel contra esta agencia, salieron adelante en sendas enmiendas aprobadas por márgenes estrechos en una resolución sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, que prosperó en su conjunto por 377 votos a favor, 90 en contra y 68 abstenciones. La Habana. El gobierno de Cuba anunció que en 2 días aplicará la pospuesta alza de más del 400% a los precios minoristas de los combustibles, punta de lanza de un controvertido plan de ajuste para tratar de sacar al país de su profunda crisis económica. Con este incremento y otras fuertes subidas en las tarifas del agua, la electricidad y el transporte interprovincial, el gobierno pretende reactivar la economía nacional y reducir el abultado déficit público, aunque muchos economistas independientes han dudado de la eficacia y coherencia de las medidas. El Tribunal Supremo Español anunció una investigación contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont por presunto delito de terrorismo ligado a acciones llevadas a cabo por un grupo separatista llamado Tsunami Democratic en 2019. El anuncio de esta investigación se produce cuando el gobierno español y el partido de Puigdemont negocian una ley de amnistía para los separatistas involucrados en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea. París. Francia será el único país del mundo en incluir el aborto en su constitución, después de que el Senado aprobó sin cambios el texto que la Asamblea Nacional votó el mes pasado. Por un resultado de 267 votos a favor y 50 en contra, el Senado aprobó respaldar el texto que la Asamblea Nacional votó el 30 de enero pasado. Diputados y senadores se reunirán el próximo lunes en el Palacio de Versalles en un congreso conjunto para modificar la Carta Magna e incluir esta reforma constitucional, para lo que necesita 3/5 de los parlamentarios. Bogotá. La jefa negociadora del gobierno de Colombia en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, Vera Grave, confirmó que esa guerrilla ha liberado a todas las personas que estaban reportadas y verificadas como secuestradas con fines económicos hasta diciembre pasado. La señora Grave relató que en el ciclo de negociaciones de México del pasado mes de diciembre, cuando empezó el tema de la discusión del secuestro, el gobierno pasó una lista de 26 personas retenidas con fines económicos por este grupo armado, casos comprobados por el mecanismo de verificación del cese al fuego bilateral con el ELN. El brazo armado de Hamás, las brigadas de Al-Qassam y el grupo chií libanés Hezbollah
lanzaron sendos ataques ayer desde el Líbano contra Israel, cuyo ejército respondió con fuego en medio de la peor escalada en la frontera líbano-israelí desde el 2006. Las brigadas Al-Qassam bombardearon desde el sur del Líbano con 2 salvas compuestas por 40 cohetes Grad, varias comunidades del norte de Israel en respuesta a las masacres sionistas contra civiles en la franja de Gaza, según la cita textual a los atacantes, y la muerte de milicianos y civiles en el sur del Líbano, según informó Hamas. Georgetown, Guyana. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo a los países caribeños en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que la CARICOM se abrió al sur rechazando la condición de zona de influencia de las potencias. Tenemos el desafío de mantener nuestra autonomía en medio de rivalidades geopolíticas. Nos cabe a nosotros mantener la región como zona de paz. Washington. El presidente Biden y Donald Trump se dirigen hoy a la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas, en una señal de cuán central se ha vuelto el tema migratorio para las elecciones de 2024 y cuánto ambos candidatos quieren utilizarlo para sus intereses y ventajas. Cada uno ha elegido un lugar óptimo desde el que subrayar sus respectivos puntos. Biden, que quiere destacar cómo los republicanos arruinaron un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza por orden de Donald Trump, irá a la ciudad de Brownsville, en el Valle del Río Grande. Trump, por su parte, quiere continuar sus ataques contra Biden y mantener su retórica intensificada después de decir que los inmigrantes estaban envenenando la sangre de los estadounidenses. Lo hará desde Eagle Pass, aproximadamente a 325 millas al noroeste de Brownsville, en el corredor que actualmente registra la mayor cantidad de cruces. Y tal como habíamos comentado en nuestro editorial minutos atrás, Jorge Rodríguez informó que la propuesta de calendario electoral firmada por varios sectores políticos, religiosos, empresariales y sociales del país tiene 27 fechas. Por cierto, cuando hablan de religiosos, no está incluida tampoco la Iglesia Católica, que es la religión más grande e importante e influyente en Venezuela. Digo esto como antesala a nuestra primera entrevista de esta mañana, que es con Luzmeli Reyes, la editora de Efecto Cocuyo, pero no tenemos todavía a Luzmeli, me dice Laura Rodríguez. A ver, Laura, ¿estamos listos con Luzmeli? Mientras Laura hace contacto con Luzmeli Reyes, tengo acá otra noticia. Esta es de última hora. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy a las potencias occidentales del riesgo real de una guerra nuclear en caso de escalada en el conflicto en Ucrania. Lo dijo en su discurso a la nación para definir las prioridades del país a 2 semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. Putin se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias si algún país occidental enviaba soldados a Kiev, después de que el presidente francés Emmanuel Macron mencionara esta posibilidad. Estos países hablaron de la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares occidentales, dijo Putin, pero las consecuencias de estas intervenciones serían realmente más trágicas, dijo ante la élite rusa en el Gostiny Dvor, Palacio de Congreso cerca de la Plaza Roja de Moscú. Continuó Putin en su discurso. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, además de asustar al mundo, es una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. Ya está hablando grueso, le subió el volumen realmente Vladimir Putin. ¿No entienden eso?, preguntó el mandatario en su discurso que duró poco más de 2 horas.
armas nucleares para destruir la civilización. Dice, las fuerzas rusas han multiplicado sus capacidades militares y avanzan con paso firme en varias zonas del frente. Los soldados desplegados en Ucrania no retrocederán, no fracasarán, no traicionarán. Todo esto son citas textuales de Vladimir Putin en su discurso, donde, sin embargo, dato curioso, no habló para nada de Alexei Navalny. Así las cosas. ¿Que tenemos o no tenemos a Luzmeli? Te voy contando. Creo que tenemos a Luzmeli, pero no ha encendido su cámara. Necesitamos que encienda su cámara y su audio. Si no lo hace, tendremos que llamarla por teléfono para poderla tener, pero no la podremos tener en el programa de televisión. Estamos esperando que ella encienda la cámara si tiene una señal que nos pueda brindar. Ya la tenemos. Ok, César, aquí está. Hola, Luzmeli, buenos días. Hola, César, buenos días a todo tu equipo. Muchísimas gracias por atendernos. Luzmeli, ¿qué impresión te merece esto que informó ayer Jorge Rodríguez de un plan con 27 fechas electorales a ser discutidas, y esto como, cito textualmente, una forma de provocación para seguir la discusión? En el editorial que hice a propósito de esto dije, bueno, esto es más o menos una invitación, para decirlo coloquialmente como venezolanos, a seguir hablando paja. Pero quiero oír tu opinión. ¿Cómo ves las cosas, tú que sueles estar siempre tan bien informada? Bueno, es que me hiciste reír, me causó mucha gracia eso que dijiste. No, creo que hay varias cosas que hay que ver acá. Uno, que esta es una forma de, no de hablar paja, sino de seguir alargando en la toma de decisión, el momento de toma de decisión. Mañana eso lo van a llevar al CNE y van a hacer un acto y todo esto. Entonces, creo que lo que hay es que leer por qué se está demorando tanto esa toma de decisión. ¿Y tienes la respuesta? ¿Por qué se está demorando tanto? No tengo la respuesta, tengo suposiciones. No tengo la respuesta porque no te puedo decir que una persona del chavismo me lo dijo, pero tengo suposiciones viendo cómo actúan ellos. Ajá. Una es que muy probablemente se decanten por celebrar las elecciones como lo habían propuesto, como acordaron en Barbados, que era en el segundo semestre de este año, entre julio y septiembre, por ejemplo. Uh-huh. Hay 4 fechas propuestas para julio, 4 fechas para agosto, 2 o 3 fechas para septiembre. Entonces, creo que ellos se pueden mover en ese rango. Esto les permitiría manejar un poco todo el tema de la incertidumbre con las sanciones, complacer un poco a Estados Unidos, que puso que en abril iba a revisar su política de sanciones si no había algún tipo de avance. Entonces, me da la impresión de que están como siempre ganando tiempo. Pero ahí la pregunta que uno se hace, o que yo creo que es válido hacerse, es por qué están tratando de ganar tiempo. Ajá. ¿Qué los lleva a ganar ese tiempo? Puede ser varias razones. Una de esas razones creo que es que en el Consejo Nacional Electoral, como en cualquier otra organización en Venezuela, de donde se ha ido gente por distintas razones, pues todavía no están las condiciones ni las capacidades para hacer un proceso electoral que requiere cierta planificación. Eso pudiera ser una razón técnica, ¿no? Uh-huh. La otra razón más política tendría que ver con que muy probablemente sigan algunas negociaciones, a pesar que frente al público el madurismo insiste mucho en ampliar los acuerdos, pues la toma de decisiones sigue estando entre el PSUV y la plataforma unitaria. De hecho, no hay una fecha propuesta explícitamente por alguno de estos dos grupos que a la larga son los que terminan tomando decisiones. Entonces, creo que hay una razón política, y esa razón política me da la impresión que tiene que ver con que todavía debe haber un proceso de negociación con sectores de Estados Unidos. Dice Rodríguez que llegaron al acuerdo varios sectores políticos, religiosos, pero no está la Iglesia Católica,
empresariales, básicamente fe de cámaras, y sociales del país. No sé a qué se refiere con sociales. Pero leí un tuit de el doctor Juan Manuel Rafali donde decía, el detalle está en que políticamente esto es absurdo porque no está María Corina Machado, quien es la candidata opositora por una ratificación abrumadora en las primarias del 22 de octubre. Ni ella ni ninguno de los partidos que la apoyan. ¿Qué implica esto? ¿Tiene razón Rafali en su observación o no? Creo que lo acompaña un poco de razón, ¿no? Pero para mí era lo lógico. El gobierno ha desplegado toda una campaña de propaganda y pues esto le sirve para varias cosas. Uno, para hacer creer que integra a otros factores de distintos sectores políticos en Venezuela. Luego, para seguir trabajando en la brecha que hay entre estos distintos factores de oposición. Y en tercer lugar, creo que para dar esta apariencia, para esto que te decía de ganar tiempo y dar la apariencia de que se está haciendo algo. Mira, en resumen, lo que está planteado en ese documento se hubiese podido acordar sin hacer tanta laraca ni tantas reuniones, porque ya ellos saben más o menos lo que cada uno va pensando. Luego hubiesen podido hacer unas fechas y ya, o sea, plantear 25 fechas es absurdo, y ellos lo saben, entonces eso es más para alargar las cosas. Y el otro punto que sí me llama muchísimo la atención son algunos acuerdos o algunos puntos del acuerdo en relación con la defensa de la Constitución, la defensa de no llamar a salidas violentas, y me pregunto quién tiene la opción de tomar alguna decisión, ejercer algún tipo de violencia en Venezuela, pues el factor que tiene las armas, ¿no? Entonces, claro. Creo que también aquí, si nos ponemos a analizarlo, ahí hay mensajes para varios factores y no necesariamente para la oposición venezolana. Ya lo veo. Luzmeli, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, saludos. Luzmeli Reyes es la editora de Efecto Cocuyo. 9:43 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con la visita de Biden y Trump a la frontera sur en Texas. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Cuando yo era contento. Joe Biden y Donald Trump van a la frontera. Van a la frontera en el estado de Texas, aunque con unas millas de distancia entre uno y otro. ¿Qué buscan? ¿Qué rédito político pueden obtener en este año electoral de semejante visita? Vamos a Ciudad de México, donde está la muy destacada analista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. A ver, con ojos mexicanos, ¿cómo ves esta doble visita a la frontera? Pues mira, no es ningún secreto que el tema migratorio se ha convertido en el tema central de la campaña presidencial para republicanos de manera casi voluntaria, que lo han traído al centro de la agenda, habida cuenta de que los flujos migratorios están en niveles récord, y eso pues desde luego genera pues alarma, preocupación entre la ciudadanía, y los republicanos han querido explotar este temor de manera política. Ahora, no es nuevo que la migración se instrumentalice políticamente en Estados Unidos, pero sí es nuevo que sea el mayor tema de una campaña. Siempre está en las prioridades del electorado, pero no al nivel al que estamos viendo actualmente. Y bueno, de alguna manera los demócratas, Biden pues no logró, digamos, que se aprobara en el Congreso su propuesta que le permitiría frenar los flujos migratorios. Los republicanos se oponen a esta propuesta, y bueno, pues hoy este duelo en la frontera, en ciudades tejanas, Biden por un lado en Brownsville,
Trump en Eagle Pass, como bien señalabas, a unas millas de distancia, pero tratando de mandar el mismo mensaje. Biden diciendo sí queremos tener una mano firme, pero los republicanos no nos lo permiten. Y Trump, pues con su discurso duro en el tema migratorio. De alguna forma, César Miguel, el discurso o el debate migratorio se ha trumpizado. No solamente los republicanos tienen una visión de mano dura, sino que los demócratas también se han ido hacia ese lado del péndulo, digamos, en donde la última propuesta de la Casa Blanca incluye posiciones que hubiesen sido impensables para los demócratas hace apenas unos años. Brenda, eso que llamas trompizado, trompizar el discurso. Menudo verbo, peligroso por demás. Fíjate, el señor Trump a los migrantes los ve peor que la escoria que, por ejemplo, en su momento representó la migración de Mariel desde Cuba, que así les llamaban, la escoria. Él dice que estos migrantes llegan para envenenar la sangre de los Estados Unidos. Hay que verle el tamaño a ese discurso de odio. Dice que son todos violadores y traficantes. Todos. Y además, lo único que él promete en firme es una deportación masiva de migrantes. Muchos están amparados hoy por hoy con TPS en Estados Unidos, muchos llevan adelante sus procesos legales, pero lo que se está desatando en el discurso trumpista puede ir más allá de meros protocolos migratorios. Algunos piensan, y les viene a la memoria los discursos de Hitler contra los judíos, o judíos, gitanos, todas aquellas minorías que, decía Hitler, envenenaban la sangre aria. Y ante esto, como bien comentas, pues el propio Partido Demócrata, quizá por una falta de estrategia clara, de línea política clara, se ha dejado, para utilizar tu verbo, trompizar. ¿Qué puede ocurrir, Brenda? Qué bueno que traes a la mesa, César Miguel, el tema alemán, porque de alguna forma es pues una referencia histórica. Y en las recientes semanas en Alemania se dio a conocer que en el mes de diciembre hubo una reunión del grupo de extrema derecha, del grupo político de extrema derecha, la AfD, Alternative für Deutschland, en donde se reunieron altos cuadros del partido para hablar sobre una deportación masiva y cómo se llevaría a cabo, etcétera. Cuando se dieron a conocer los detalles de la reunión, los alemanes se volcaron a las calles en protesta, diciendo no queremos que se repita la historia, no queremos en Alemania este discurso de odio, de purificar nuestra sangre, de pureza, ¿no?, de una raza. Y en Estados Unidos la situación es completamente diferente. Trump trae a la mesa los mismos términos, trae a la mesa las mismas propuestas, no de una reunión secreta, sino a los cuatro vientos las canta, y lo que genera es apoyo político, y lo que genera es que el resto de la clase política se acerque a su posición. Entonces tenemos dos visiones muy diferentes sobre lo que está sucediendo en una propuesta de repatriar de forma masiva a migrantes, una en Alemania y otra en Estados Unidos. Eso nos habla de cómo pues todo el espectro político estadounidense se empieza a alinear con esta visión que, como decías tú, tiene un toque incluso siniestro y peligroso si consideramos este tipo de frases como envenenar la sangre. Trump sabe que esto mueve a la base electoral, sabe que las elecciones de noviembre tendrán en la boleta como uno de sus componentes centrales el tema migratorio, y lo va a continuar usando. Tenemos que estar listos para seguir escuchando este tipo de retórica, por lo menos de aquí a noviembre. Yo diría, como me preguntabas al principio, desde la óptica de una mexicana, de una analista internacional mexicana, pues que hay varios focos ahí amarillos en la relación binacional tan importante para ambos países, porque si bien es asimétrica, es una relación
de interdependencia. Por un lado, desde luego, el tema migratorio, por otro lado, el tema del consumo de fentanilo y esta tremenda crisis de muertes que, pues, sobre todo los republicanos adjudican a los cárteles de la droga en México y quieren tomar decisiones, pues, que impliquen corregir ese tema de alguna forma en México, incluyendo la posible intervención militar. Está el tema de la sequía en la frontera entre México y Estados Unidos. En los estados del sur de Estados Unidos, pues hay sequía, y también en los del norte de México, y esto complica la distribución de agua en la región. Y por último, pues las crecientes quejas por parte de empresas estadounidenses de que el gobierno de México está violando el nuevo acuerdo, el TEMEC, este Tratado Comercial de América del Norte, al favorecer a la generación de energía por parte de la CFE, que es la paraestatal mexicana que genera energía, por encima de las energías verdes producidas por empresas privadas. Entonces tenemos estos 4 elementos que van a estar presentes en la retórica política en los siguientes meses y complicando la relación entre Washington y la Ciudad de México. ¿Por qué es tan atractivo electoralmente el tema migratorio? Muchos de los migrantes en Estados Unidos lo ven con un tono racista incluso. Los que llegaron antes y llegaron por avión y le sellaron el pasaporte en la migración del aeropuerto X y son de tez blanca, versus los que llegan bañados por el Río Grande y que incluso vienen desde el sur, después del infierno del Darién y demás, y no tienen una piel tan blanca. El detalle en Estados Unidos que no es para los migrantes, visto desde el trumpismo, no es un problema de piel, es un problema de origen. Y pagan todos los inmigrantes por igual, sean muy, muy blancos o muy güeros, para decirlo en mexicano, o sean un poco más tiznados. ¿Por qué el migrante es tan atractivo? Despertar el odio al migrante es tan atractivo electoralmente. Ya para concluir, Brenda. Es el miedo a lo diferente, César Miguel. En diferentes países del mundo, en donde las olas migratorias vienen en ascenso, este elemento se ha colado en la agenda política porque la sociedad tiene temor a que venga una población con una visión distinta, con una raza distinta, y que crezca logrando hacer de la población original, digamos, una minoría. Es increíble que un país como Estados Unidos, compuesto de migrantes, formado por migrantes, tenga hoy este discurso. Sin embargo, justamente es este temor a una visión diferente, un idioma diferente, el cual es azuzado por los políticos, pues para que tengan réditos electorales. Yo creo que justamente esta visión de volver a casa, volver a lo de siempre, en un mundo tan globalizado, en un mundo tan interconectado, pues siempre genera apoyo electoral y político. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, como siempre, por la invitación, estimado César Miguel. Brenda Estefan, desde Ciudad de México, 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias en este momento, Floralicia? Bueno, César, no es tanto una noticia como una realidad que estamos viviendo hoy, que es un día bisiesto, es una rara fecha del 29 de febrero que se agrega al calendario casi cada 4 años. Eso significa que los aproximadamente 5 millones de personas nacidas ese día en todo el mundo, también conocidos como los Lips o Saltos, podrán celebrar su cumpleaños verdaderamente hoy. Otros lo gastarán conmemorando una boda que no han celebrado desde hace 4 años, 8 años, un compromiso o un aniversario en este día bisiesto. En un simpático reportaje que leía en NPR, una pareja que se casó hace 4 años podrá celebrar su primer aniversario real. Una joven de 32 años va a celebrar una fiesta al estilo de una niña de 8 años, pues ese sería el verdadero cumpleaños que estaría celebrando el día de hoy, puesto que solamente se ha repetido 8 veces en su vida. Pero también es un día extra en el calendario, 24 horas más, donde podríamos elegir que este sea un día memorable por las acciones y decisiones que tomemos hoy. Muy bien, aprovechemos este día Así extra. es. Muchas gracias, Floralicia. Vamos a aprovecharlo hablando de la visa H-1B. ¿En qué consiste esta visa? ¿De qué trata? Pues hay que consultar con la experta en la materia. María Eduarda Reis
del escritorio Canelo Fadul Immigration. María Eduarda, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias por tenerme. ¿Qué es la visa H1B? La visa H1B, César, es una visa de trabajo, ¿ok? Para aplicantes que tienen un título universitario o lo equivalente de 12 años de experiencia profesional. Tú necesitas tener una oferta de trabajo aquí en los Estados Unidos, ¿ok? La parte más difícil de la visa es ser seleccionado en la lotería. Tiene dos partes, ¿ok? La lotería se pasa una vez al año solo por 15 días. Y en este año, muy importante, vamos a empezar el 6 de marzo hasta 22 de marzo. ¿Ok? Entonces, si usted tiene una oferta de trabajo, ¿ok? Y tu empleador está dispuesto a hacer esta visa para ti, no ver con estas fechas, porque si tú no se pones en la lotería, no puedes aplicar después. Es lo primer paso. ¿Cómo me inscribo en la lotería? Es un proceso muy simple, ¿ok? Básicamente podemos hacer online. Nosotros en la oficina necesitamos una llamada con los aplicantes de tu empleador para recopilar informaciones básicas de la empresa y de lo aplicante, pero en 30 minutos registramos. En la primera semana de abril vamos a empezar a recibir las selecciones de UCIS. Son 85,000 vagas anuales, 20,000 para personas que tienen un US Master's Degree. Y si tú no eres seleccionado con los 20,000, si tú tienes un US Master's Degree, es como tienes dos chances. Va otra vez a la lotería con los otros 65 más para intentar ser seleccionado. Y este 65,000 son todas las personas que no tienen en un US Masters. ¿Funciona esto como una lotería? Así, hay una... Exactamente. ¿Sí? Es una cuestión de azar, es una cuestión de azar entonces. Exacto. Y esta es la parte más difícil porque muchas personas, ¿sabes? Se ponen en la lotería y solo tenemos 85,000 vagas. Pero si tú seleccionas, el proceso de la H es un proceso simple y requiere básicamente una oferta de trabajo, que la empresa de tu empleador como opere, ¿okay? Tenga operaciones, y que tú como aplicante tengas los conocimientos necesarios para lo puesto, tengan un título universitario o lo equivalente en experiencia profesional. Muy bien, dijiste, si no salí en la lotería, yo puedo proseguir, ¿verdad? Con el intento. Pero antes tengo que haber participado en la lotería. Muy bien. Exacto. Yo que nunca me he ganado nada en ninguna lotería. No salí tampoco en esta lotería. ¿Qué hago entonces? Ahí podemos hacer una otra consulta, porque si no es seleccionado en la otra lotería, tenemos que explorar otras opciones de visa. Tenemos muchas opciones que puedes encuadrar a los aplicantes, pero mi sugerencia es siempre que te ponga la lotería, ¿ok? Para no perder la oportunidad. Solo tenemos una vez al año y empieza la semana que viene. Muy bien. ¿Qué documentos hay que incluir en la aplicación? En la lotería no necesitas incluir documentos. Es básicamente información de la empresa, como el nombre, dirección, la persona que va a ser responsable por lo aplicante, el pasaporte del aplicante, el nombre del aplicante y los credentials, la educación. Pero para la aplicación, tú vas a necesitar copias de tus títulos, evidencias de operaciones de la empresa y una oferta de trabajo firmada. Muy bien. Más información, llame usted a María Eduarda Reyes o a cualquiera de sus colegas en el escritorio Canelo Fadul Immigration. Llámela al 305-579-9218. Le repito, 305-579-9218. Diga que está llamando de mi parte y entonces la primera consulta será gratis. Así es, gratis. También puede escribir a inmigraya@canelofadul.com. María Eduarda, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Siempre es un placer conversar contigo.
Igualmente. María Eduarda Reis, abogada de inmigración, especializada en empleo y negocios, del equipo de Canero Fadul Immigration, 305-579-9218. Son las 10:02 de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy, que promete. ¿Cómo se llama esto? Lo tengo en la punta de la lengua. Ajá, ¿será que tiene que ver con qué? ¿Será el rocío? Rocío, mi amor, ¿cómo se llaman las pastillas que estoy tomando para la memoria? ¿Por qué se me olvidan las cosas? Ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. ¿Por qué se me están olvidando las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales de la memoria? ¿Por qué los recuerdos suelen cambiar con el tiempo? ¿Por qué a veces solo puedes recordar la primera letra de algo, como un nombre? ¿Qué es eso de espera que lo tengo en la punta de la lengua? ¿Por qué la memoria es tan caprichosa? ¿Por qué me trae un recuerdo inesperado de algo que más nunca evoqué y de repente hay recuerdos que están borrados por completo? ¿Qué es la memoria? Vamos a conversar al respecto con Andreu Gatuellas Gasó, psicólogo, especialista en neurociencia cognitiva y afectiva y en resiliencia psicológica. Andreu está en Barcelona, en la Barcelona mediterránea. Andreu, muy buenas tardes por allá, muy buenos días por acá. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros y poder aportar conocimiento y herramientas útiles. Gracias. Y como somos extremos, de Barcelona nos vamos nada menos del Mediterráneo al Pacífico. Nos vamos a Santiago de Chile, donde está el psicólogo clínico especialista en psicopatología de las emociones y el estrés, @Clinicer, Héctor Dunn. Héctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la memoria? Le pregunto a Andreu Gatuellas Gasó. ¿Qué es la memoria? La memoria es una herramienta fundamentalmente. Es una herramienta que sirve en el presente para, digamos, hay una memoria operativa de trabajo que nos permite, es como la RAM del cerebro, que nos permite, la Random Access Memory del cerebro, que es la que nos permite, digamos, acceder a información inmediata para poder manejarnos por el mundo y tomar pequeñas microdecisiones. Esa es la memoria de trabajo. Y después está la memoria a largo plazo y la memoria episódica, que es, digamos, el hard disk, el disco duro. Yo, simplificándolo mucho, haría esta diferenciación. Está el hard disk, que es el disco duro que almacena recuerdos e información a largo plazo, ¿de acuerdo? Y después está la RAM, la Random Access Memory, que sería como nuestra memoria de trabajo, que es la memoria instantánea que utilizamos en el día a día para poder operar y para poder tomar microdecisiones. Voy aquí, hago esto, cojo lo otro, me acuerdo del número, llamo a este. Y estas dos memorias, en el fondo, son dos herramientas. Muy bien. Según esto, hay una memoria, digamos, inmediata para mi cotidianidad, ¿verdad? Para mi funcionamiento. Pero hay una memoria un poco más trascendental, ¿no? ¿Por qué me olvidé de algo? Algo importante. ¿Por qué quiero recordar el nombre de tal persona que fue tal y no me viene? O ese lugar común que tenemos para disimular y decimos, espera, que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué es lo que nos pasa en esos casos? Le pregunto entonces a Héctor Dunn. Sí, bueno, como siempre en psicología todo es multivariable, ¿ok? Hay un montón de factores que participan tanto en el momento en que ocurre algo, es cuando tendríamos la oportunidad de registrar la experiencia o registrar la información, el aprendizaje, versus todo lo que ocurre a lo largo del tiempo. Entonces, claro,
Si lo vemos desde el momento en que ocurre algo, puede haber factores emocionales que bien minimicen la experiencia o minimicen la entrada de información, o por lo contrario, la maximicen. Eso por una parte. Y luego está, justamente como Andreu lo mencionaba, está la memoria a corto plazo, operativa, está la memoria a largo plazo, que dependen mucho de cuánto utilicemos la información, de cuánto la mantengamos presente o de cuánto la necesitemos recuperar para utilizarla en un momento determinado, y de cuánto la podamos asociar con otras informaciones. ¿Okay? Entonces, claro, ya con esa complejidad tenemos bastante para enredarnos, formar cualquier cantidad de redes de posibilidades de por qué hay información. Me acabo de acordar un podcast que dice información inútil que se te quedará pegada en el cerebro. Entonces, información inútil que se nos queda pegada en el cerebro, y a veces información que puede ser muy, muy crucial, muy trascendental, pero que por alguna razón nos protegemos de ella y preferimos difuminar, ¿okay? O mantenerla inaccesible. Entonces, claro, factores como el estrés, las experiencias traumáticas, o al revés, experiencias más bien cumbres placenteras, que a lo mejor las maximizamos, las combinamos con otras sensaciones, y a veces los recuerdos por eso no son tan precisos, sino que dependen más bien de cómo los queremos reexperimentar cuando evocamos los recuerdos. Muy interesante. A ver, así como hay computadoras, para ir a los ejemplos que nos dio Andreu, así como hay computadoras poderosas, ¿verdad?, con mucha capacidad, hay cabezas más ordenadas que otras, más lubricadas, más entrenadas que otras, y recuerdan más cosas que otras. Pero hay un momento en que todos se nos va a olvidar algo, ¿cierto? Bien, me gustaría saber cuándo olvidarse de algo puede ser considerado normal y cuándo yo debo preocuparme porque no me estoy recordando de las cosas. No quiero poner el ejemplo obvio del abuelo que se ha afeitado 3 veces en la mañana porque se le olvidó que lo había hecho 2 veces antes. No quiero llegar a ese caso, pero ¿en qué momento he de preocuparme y en qué momento debo decir, no, todo esto es normal? Andreu, por favor. Qué buena la pregunta, César, qué buena la pregunta. Si me permitís, compartiré un caso reciente. Obviamente lo voy a cambiar de nombre, lo voy a decorar por código deontológico de los psicólogos, pero compartiré un caso reciente que me parece especialmente, digamos, explicativo, ¿no? No hace mucho me llega una mujer, pongamos que se llama Laura, y de 42 años, y me viene diciéndome que cree que se está volviendo loca o cree que le está dando un ataque de senilidad porque se olvida de cosas, comete errores, tiene una memoria fatal. Y dice, no sé, el otro día estaba pasando por un peaje de una highway, de una autopista, y me dejé la tarjeta de crédito encima de la máquina y me fui. Y a los 2 kilómetros me acordé que me había dejado la Visa, la Mastercard en el peaje, ¿no? Dice, ¿qué me está pasando? ¿Estoy volviendo loca? ¿O es una enfermedad? Digo, espera. Le hice algunas pruebas básicas, muy sencillas, para comprobar que su memoria no estaba dañada de ninguna manera, ni a largo plazo ni a corto plazo. Y entonces le expliqué algo que creo que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de saber, de entender por qué a veces en ciertos momentos de nuestra vida, ciertas etapas, puede ser que nuestra memoria nos falle. Cuando nosotros no estamos especialmente... Laura, me he olvidado decirlo, esta mujer recientemente había tenido un upgrade en su trabajo. Le habían cambiado de puesto de trabajo y había pasado de llevar una unidad, digamos, de ventas a llevar todas las unidades de ventas del área de Barcelona. ¿De acuerdo? Pasó de una unidad de ventas a 11 unidades de ventas, de 6 personas a su cargo a casi 40 personas a su cargo. ¿Qué pasaba? Laura estaba pasando por un momento de especial estrés. Todo cambio nos genera un estrés debido a que el ser humano tolera muy mal la incertidumbre. Y yo le expliqué algo que creo que todos deberíamos saber. Digo, mira, Laura, hay ciertos factores intrínsecos que a veces afectan a nuestra memoria a corto plazo, nuestra memoria de trabajo, esta RAM, esta Random Access Memory, y que no es nada patológico y es normal. Uno de los factores que más impactan sobre nuestra capacidad de recordar cosas, digamos, a corto plazo, esta memoria de trabajo, es el estrés. Por dos razones. La primera,
cuando estás estresado, angustiado, estás sometido a presión y estrés, normalmente tienes más diálogo interno. Te comes más la cabeza, como decimos aquí por aquí en España. Te comes más la cabeza, tienes más internal narrative, tienes más diálogo interno, ¿de acuerdo? Ok, todo ese diálogo interno que a veces acompaña a situaciones donde estás más angustiado, más angustiada, más presión, más preocupado, todo ese diálogo interno le resta potencia de procesamiento a nuestro computador central. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro cerebro, una parte de nuestros lóbulos frontales y orbitofrontales, que es donde pensamos y donde está la conciencia, que se está ocupando de darle vueltas incesantemente a todas las cosas que te preocupan. Con lo cual, punto número 1, la preocupación, el diálogo interno, te resta capacidad para acordarte y prestar atención a lo que tienes que prestar atención. Y la segunda, igualmente importante, no solo el diálogo interno te resta potencia de procesamiento y de atención, sino que además resulta que qué casualidad, los núcleos amigdalinos, que son los dos pequeñas almendritas que tenemos en nuestro cerebro donde residen los circuitos de la angustia, del miedo y de la rabia y el enojo, estas dos emociones, la familia del miedo y la familia de la rabia, del enojo, de la ira, ¿de acuerdo? Los núcleos amigdalinos, digamos que son como dos sensores, dos detectores de humo. Cuando hay algo que anticipan que va a ir mal o que está yendo mal, se activan generando emociones de miedo, angustia, ansiedad o rabia, enojo, ¿de acuerdo? Y resulta que estos núcleos amigdalinos están apoyados encima de una estructura que se llama hipocampo. Y el hipocampo es la estructura que se ocupa de la memoria a corto plazo. ¿Qué sucede? Que cuando estás enfadado o estás angustiado, estresado, tensionado, la activación de estos pequeños núcleos del miedo y de la ira reduce la efectividad de la estructura cerebral que se ocupa de la memoria de trabajo. Qué interesante. Qué interesante. A ver, tengo acá nuestros oyentes se plantean discusiones. Javier Mata Urbina se hace una pregunta. ¿Por qué las mujeres recuerdan para siempre las cosas malas que hacemos los hombres y olvidan las buenas? Y otra oyente, Chere Ramos Graterol, le responde, porque las malas traumatizan y estamos alertas para que no se repitan. Me gustaría tu opinión al respecto, por favor, porque esto está muy bien. Héctor, por favor. Sí, ciertamente. ¿Qué pasa? Hay un tema de interés, ¿okay? Un tema de foco. Eso también hace, cuando yo dirijo conscientemente la atención, es otro proceso que acompaña a la memoria. Eso me va a permitir justamente poder recabar más datos de la situación, ¿okay? Y muy probablemente me va a permitir también fijarlos mejor. Entonces, claro, además que si vamos al tema allí de pareja o de este tipo de situaciones, un foco, un objetivo, que primero dirige mi atención a recoger la información precisa de esto que a mí me interesa, pero no solamente recojo la información, sino que además voluntariamente la retengo para utilizarla posteriormente. ¿Okay? Entonces, ahora, esto me permite enlazar con otra cosa que quiero tener la oportunidad de decirlo, porque fíjate, en consulta, en terapia, es muy común que hablemos, por ejemplo, acerca de temas como la felicidad. Y una de las cosas que siempre buscamos enseñar en terapia es que la felicidad no es un hecho dado. O sea, no hay personas felices y personas infelices. ¿Okay? Lo mismo pasa con la memoria. Si bien puede haber una base biológica que me prepare mejor para los procesos de atención, retención, memoria y recuerdo, también existe el desarrollo de habilidades que se practican para poder aumentar mi línea base. ¿Okay? Entonces, claro, conectándolo con lo que veníamos conversando, efectivamente allí hay un conjunto de operaciones que se están practicando sistemáticamente para aumentar el recuerdo y la evocación de la información cuando la necesito. Ergo, esto a donde quiero redundar es que no es que necesariamente haya personas desmemoriadas o despistadas, sino personas que
o han desarrollado o ponen en práctica ciertas operaciones y personas que no lo han hecho y lo único que necesitan es aprender a practicar. Muy bien lo que nos dice Héctor. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima, pero he visto que acá todo lo que estamos conversando tiene que ver con la memoria voluntaria. Es decir, no recuerdo lo que quiero recordar. O me estoy olvidando de cosas que no debería olvidar porque acaban de ocurrir, son inmediatas. Pero la memoria tiene sus caprichos. Si algo en la vida resulta caprichoso es la memoria. De repente, sin ton ni son, evoco un recuerdo. Y por alguna razón, los recuerdos traumáticos, los fuertes, son los que vienen, y no necesariamente los positivos. Algo así como lo que se reclamaba Javier Mata, ¿no? Porque esta señora solo se recuerda de las cosas malas y no de las buenas. Pero en ese caso, ella lo hace con conciencia. Pero ¿por qué la memoria es caprichosa? ¿A cuenta de qué, sin ton ni son, me manda un recuerdo que no era el que yo estaba buscando? Ya esto a manera de cierre, vamos a concluir contigo, Andreu, por favor. Muy bien. A nosotros nos puede parecer que la memoria es caprichosa y nos manda un recuerdo de forma aleatoria, de forma inesperada. Pero en realidad nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra memoria funciona como una gran red de conexiones, como si fuera una inteligencia artificial, pero en este caso es orgánica, una gran red de conexiones donde cada uno de los 110.000 millones de neuronas, tenemos 110.000 millones de neuronas, cada neurona está conectada entre 3.000 y 5.000 veces a otras neuronas, tienes entre 3.000 y 5.000 bracitos, con lo cual es una maraña tupida, inmensa, interconectada. Nos puede parecer que hay ciertos recuerdos que vienen de forma aleatoria, pero estoy seguro que ha habido alguna información ambiental, ya sea una melodía que has escuchado, algo que has soñado, un olor, un aroma, una luz, una cara. Hay inputs externos que activan a veces de forma inesperada un recuerdo que está almacenado en el fondo de una red neural de nuestro cerebro, y ahí está. Y hay una señal, un input, una percepción o una idea que linkamos, que la activa. Y nos puede parecer que es aleatorio, pero no lo es. Dicho esto, decías, querido César, que siempre acordamos más de lo traumático, lo negativo. Sí. Pues permíteme con todo el respeto del mundo decirte lo siguiente. Nuestra memoria sí que es verdad que tiene recuerdos difíciles y traumáticos que quedan profundamente grabados en nuestro cerebro y que muchas veces son objeto de terapia, y que cuando los descubres los puedes tratar, cuando los elevas, como te digo yo, cuando los pones encima del cristal los puedes trabajar. Pero por lo general, querido César, nuestra memoria es muy clemente. Nuestra memoria es muy clemente y construye nuestro pasado sobre el recuerdo de nuestro pasado. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tú recuerdas de tu pasado, lo que Héctor recuerda de su pasado, no es lo que realmente pasó. Son recuerdos construidos sobre recuerdos del recuerdo, que se va automodificando con los años y con el tiempo. ¿De acuerdo? Incluso con conversaciones con personas que experimentaste lo mismo, te das cuenta que él o ella no lo vivió igual que tú. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra memoria, aunque parezca mentira, es bastante clemente y va modificando los recuerdos. Y si tú recuerdas ciertas épocas de tu vida, quizá cuando eras teenager o cuando tenías 20 años, un primer amor, una chica, un chico que te dejó, que en aquel momento sufriste mucho, pero ahora lo miras con retrospectiva, incluso lo recuerdas con ternura, lo recuerdas con cariño, lo recuerdas con momentos bonitos, cuando en aquel momento realmente tú lo sufriste terriblemente, esa pérdida o esa... Porque nuestra memoria es muy clemente y se va autoconstruyendo y reconstruyendo de forma que prima con el tiempo los recuerdos bonitos, los recuerdos tiernos, los momentos de luz. Esa es mi experiencia con mis clientes, aunque sí que es verdad que hay recuerdos traumáticos y eso ya es harina de otro costal. Bien, el tiempo se nos vino encima. El título, La memoria clemente, es un buen título para un relato. Y hablando de relatos, creo que podemos ahora, en el transcurso del día, ahora que todo se encuentra en Google, buscar Funes el Memorioso, el gran relato de Borges. Quiero agradecerles a Andreu, quien recién habló, desde la Barcelona
mediterránea. Tengo que hacer la aclaratoria porque los venezolanos tenemos una Barcelona caribeña. Andreu Gatuellas Gasó. Y allá en Santiago de Chile, en la región austral del planeta, sobre el Pacífico, a Héctor Dunn. Héctor, muchísimas gracias. Todo gusto. Andreu, muchísimas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes y hasta la próxima. Un saludo a los oyentes. Son las 10:24 de la mañana. Qué rico estuvo la memoria, Clemente. Apasionante, además, digamos que me volvió compasiva con mi propia memoria. Qué bien, me alegro por eso. Una pequeña pausa. Al regreso, el senador Mitch McConnell se retira, el más influyente de los senadores republicanos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el acontecer deportivo mundial de un modo rápido, ameno y fresco? 2 horas de mucho contenido deportivo, béisbol, fútbol, baloncesto, nuestros invitados, nuestras efemérides, todo el contenido del que usted disfruta día a día y que resumimos en la NBA, Bucks, Mavericks y Thunder, con victorias. Expreso Deportivo con Fernando Arriaza y Daniel Chapela, la radio del sur de Miami. 855 Los accidentes nunca son iguales y por eso estamos aquí para ti. Recuerda, no estás solo. Las compañías de seguro pueden mantenerlo esperando, pero nosotros pelearemos para ayudarlo a recuperar su compensación mucho más rápido. Si estás lesionado, llama 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:26. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que puedas establecerte en los Estados Unidos. Para concertar una cita, llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El líder de los republicanos en el Senado, el señor Mitch McConnell, a sus 82 años, anunció ayer que dejará su cargo después de las elecciones de noviembre. McConnell lleva como líder republicano en el Senado desde el 2007 y es el legislador que más años habrá estado al frente de los conservadores en ese hemiciclo en la historia del país. ¿Qué significa la salida de Mitch McConnell? ¿Qué clase de vacío puede dejar? Vamos hasta Washington, donde está alguien que conoce a fondo la política, los pasillos donde se habla la política en Estados Unidos. Pablo Pardo, corresponsal del madrileño El Mundo en Washington. Pablo, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bastante bien, Pablo. Gracias. A ver, ya le llegó el tiempo al señor McConnell. Tuvo unos lapsus importantes, graves y preocupantes meses atrás, pero ya dijo que está bueno. Un señor muy, muy influyente, de hecho ha puesto raya frente a Donald Trump en no pocas oportunidades. ¿Su salida qué implica? Su salida implica fundamentalmente que el partido republicano, digamos, McConnell era uno de los últimos antitrampistas del partido republicano. Su salida se supone que se debe en parte a su edad. Acaba de cumplir 82 años, ha tenido problemas de salud, se ha quedado completamente sin decir palabra en blanco en un par de ocasiones en ruedas de prensa, pero también
obedece al hecho de que su poder y su influencia sobre los propios republicanos está disminuyendo rápidamente a medida que crece el ascendente de Donald Trump. Digamos que es prácticamente McConnell era la última gran figura, digamos, de los Never Trumpers o de los nunca Trump, digamos. Su anuncio de que renuncia o de que deja el cargo de líder republicano supone que Trump ha conquistado, digamos, el último baluarte que le quedaba dentro del partido. No tiene entonces, a partir de esta salida del señor Trump, ningún obstáculo para hacer con el Partido Republicano lo que mejor le parezca. No, hombre, afirmar esto de forma taxativa siempre es difícil y arriesgado. Nunca sabemos lo que puede suceder en el futuro. Pero hay que tener en cuenta que literalmente Trump está tomando al asalto el Comité Nacional Republicano. Ronna McDaniel, que es sobrina de Mitt Romney, otro republicano anti-Trump, que en este caso deja la política directamente. El senador Romney la deja en noviembre, o en enero, digamos, cuando se configure el nuevo Senado. McDaniel deja la dirección del Comité Nacional Republicano y van a poner a su frente a dos personas, una de las cuales es la mujer de uno de los hijos de Donald Trump. El jefe de campaña de Donald Trump, Chris LaCivira, va a ser el próximo director general del Comité Nacional Republicano. Y en la Cámara de Representantes, digamos que con el actual speaker, con el actual presidente, Mike Johnson, es un trumpista total. Con lo cual, digamos que, al menos desde una manera visible, todo el partido está completamente controlado por Trump. Vayamos a otro asunto. Ayer se llega a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno este fin de semana. ¿Qué nos puedes comentar de ese acuerdo, Pablo? Bueno, es un acuerdo muy interesante, más que por lo que contiene, digamos, porque son de nuevo medidas provisionales que en muchos casos volverán a plantearse dentro de poco, por cómo se consigue. Es una muestra más, digamos, de la fractura del Partido Republicano y de que para un sector del Partido Republicano que es el que más simpatiza con Trump, digamos, que nada nunca es suficiente. Me explico. El speaker, Mike Johnson, que es un defensor de Donald Trump, digamos, un aliado natural de Donald Trump, va a tener que sacar adelante este acuerdo con la ayuda de los demócratas, porque una parte de su bancada se opone y lo considera un fracaso total y absoluto porque no incluye las medidas que ellos querrían. Sin embargo, es decir, Mike Johnson, que es pro-Trump, que es muy pro-Trump, que votó para, anular el resultado, anular la victoria electoral de Joe Biden en el año 2020, para sacar adelante leyes en la Cámara de Representantes, que además son leyes que no le queda más remedio que sacar. Es decir, hay que aprobar que el gobierno del país siga funcionando, hay que aprobar el presupuesto del Departamento de Defensa, que se aprobó recientemente. Es decir, son cosas que son inevitables, no es que sean iniciativas políticas. Necesita el apoyo de los demócratas porque dentro de su propio grupo no le apoyan. Y hay una cuestión que es, en mi opinión, fundamental, que es que Johnson sabe que si él pide el apoyo de los demócratas para dar ayuda a Ucrania, a Israel y a Taiwán, tal y como ha aprobado ya el Senado, precisamente por iniciativa en buena medida de McConnell, sabe que si pide el apoyo de los demócratas para pasar esto, lo lograría, pero muy probablemente provocaría una rebelión dentro del Partido Republicano que le llevaría a perder el puesto. Con lo cual, digamos que es una de las grandes paradojas del Partido Republicano, que digamos que cada vez es más trumpista y al mismo tiempo Trump cada vez se va moviendo más hacia posiciones más extremas. Dios, qué difícil es entender esto, ¿no? Porque
es como llaman acá el catch-22, ¿no? Sí. Terminas perdiendo por donde te muevas. Efectivamente. Sí. Pablo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, un placer. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid en Washington, 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? El presidente de Colombia, César Gustavo Petro, firmó un decreto donde reconoce a 8 miembros de la disidencia de las FARC, denominada Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, para que participen en la mesa de diálogos de paz con el gobierno que aún no se ha instalado. Entre los nombres de los miembros que se espera conformen la delegación de la Segunda Marquetalia en estos diálogos están Sarko Aldinever y Walter Mendoza, considerados hombres de confianza de Iván Márquez. El gobierno aún no ha designado a sus negociadores, ni tampoco hay una fecha ni más detalles sobre el inicio de los diálogos con la disidencia que lidera Márquez, quien fue el número 2 y el jefe negociador de las FARC del acuerdo de 2016 que supuso el desarme de esta guerrilla, pero que también dio origen a la Segunda Marquetalia. Interesante. Gracias, Flor Alicia. 10:36. A ver, con relación a la guerra en Ucrania, tenemos declaraciones importantes. El presidente Emmanuel Macron plantea la necesidad de que vayan tropas occidentales a territorio ruso. La reacción de Vladimir Putin en su discurso anual del Estado de la Unión es vehemente y sube el volumen de manera considerable al afirmar que están tentando a que usen armas nucleares que acabarán con la civilización. Palabra más, palabra menos, es lo que textualmente ha dicho el ruso. Al margen de esta diatriba peligrosísima, viene una declaración muy, muy importante y singular por parte del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien ha dicho que en principio apoya el plan de paz de 10 puntos que presentó hace 2 años Volodymyr Zelensky. En ese plan había una retirada incondicional de Rusia de los territorios ucranianos. Claro, pidió más diplomacia, pero lo primero es lo que pesa. ¿En qué estado se encuentra la guerra en este momento y cuán peligrosas son realmente todo este tipo de declaraciones, empezando por la del ruso Putin? Vamos a Lima. Aquí está el destacado internacionalista y analista, presentador del programa Hablemos del Mundo, Francisco Belaunde. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. No, gracias, César Miguel. Gracias por la invitación, como siempre. La mesa está servida, Francisco. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, la guerra está un poco estancada, ¿no? Creo que ya sabemos que fracasó esta contraofensiva ucraniana y ahora los rusos han tomado un poco la iniciativa y están avanzando de a poquitos, pero claro, son avances que son a un costo enorme en términos de hombres y de material, ¿no? Pero en fin, son las tácticas rusas que viene incluso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De lanzar oleadas de hombres, y si mueren muchos no importa tanto porque tienen mayor capacidad de reclutar gente, ¿no? Sí. Entonces, esa es una cosa que va a ser un poco la tónica en estos meses que vienen, ¿no? Y más aún en el caso ucraniano, que todo indica que ese paquete de ayuda norteamericana de $60.000 millones no parece que vaya a ser aprobado, y eso complica aún más la situación de Ucrania, ¿no? Ahora, eso no quiere decir necesariamente que el frente se derrumbe, ¿no? Pero sí le va a costar mucho a Ucrania y va a tener que olvidarse por lo menos de una nueva contraofensiva durante bastante tiempo, ¿no? Y eso es muy, muy complicado, ¿no? A todas estas declara Macron lo que declaró y Putin reacciona con destruir la civilización usando armas nucleares. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Mira, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, digamos, le gustan hacer ese tipo de declaraciones un poco que llaman la atención, ¿no? Y eso es imprudente.
sobre todo en un tema, en una circunstancia muy delicada. Es imprudente hacer ese tipo de declaraciones, además, sin consultar con los aliados. Los aliados, la mayoría, todos les han dicho, oye, pero no es así. Alemania, otros países le han dicho de qué está hablando, ¿no? Entonces es muy imprudente decir eso, y claro, provoca una reacción por parte de Putin, por supuesto apocalíptica, y si dice que la civilización va a desaparecer, bueno, en este momento el señor Putin no se está comportando de la manera más civilizada del mundo en general, ¿no? Pero en todo caso, es imprudente por parte del presidente de Francia haber hecho esa declaración. Y lo central, a mi entender, lo que ha planteado Erdogan, ¿por qué 2 años después y de qué manera ese apoyo del turco al plan de Zelensky pueda caminar? Claro, Erdogan tiene una situación un poco, digamos, de que quiere estar entre los dos, ¿no? No olvidemos que Erdogan le ha vendido a Ucrania sus famosos drones, ¿no? Que son muy eficaces, en el frente. Pero al mismo tiempo tiene una relación muy estrecha con Rusia y con Putin, ¿no? De alguna manera está aprovechando económicamente la guerra, porque está vendiendo muchas cosas a Rusia, ¿no? Cosas que vienen desde Occidente, están llegando hacia Rusia. Entonces, hay una relación bastante estrecha. Entonces, claro, él busca, además es verdad, él fue el que facilitó este acuerdo para permitir la exportación de los granos ucranianos. Sí, sí. ¿No? Entonces, es alguien que está entre las dos aguas, lo cual es útil porque efectivamente es una especie de puente, ¿no? De puente. Y claro, creo que sus declaraciones de alguna manera tienen que ver con quieren mantener esa postura de ser un actor central, ¿no? Un actor central, porque es una especie de puente entre ambos bandos, ¿no? Y la guerra como tal, para regresar al punto inicial, estancada y todo, ¿puede proseguir sin límite cercano? Bueno, esto puede, sí, digamos que Ucrania le va a ser muy difícil seguir avanzando, como digo. Entiendo, los especialistas militares dicen que Rusia no está por ahora en condiciones de romper el frente, ¿no? Entonces va a ser una guerra efectivamente de tipo Primera Guerra Mundial en el frente occidental, ¿no? Donde no se avanza mucho finalmente, muchos muertos. Pero va a llegar un momento que ya va a haber mucha presión para que haya negociación, ¿no? Y Ucrania, claro, no quiere negociar en una posición de debilidad, sobre todo que quiere asegurarse que recuperar su territorio. Pero a medida que vaya pasando el tiempo y encima viene alguien como Donald Trump, eventualmente, ojalá que no, a la presidencia de Estados Unidos, pues las cosas para Ucrania se le van a volver mucho más difíciles y eventualmente podría verse obligada a negociar un cese de fuego en condiciones de inferioridad. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado. Francisco Belaúnde es internacionalista y presenta el programa Hablemos del Mundo. Nos habló desde Lima. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso, ¿a qué conclusiones llegó el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza? De ello nos ocupamos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. En su informe de riesgos globales 2024, basado en casi 2 décadas de datos originales sobre la percepción de riesgos, el Foro Económico Mundial advierte que la información errónea y la desinformación son los mayores riesgos globales a corto plazo, mientras que el clima extremo y el cambio drástico de los sistemas terrestres son la mayor preocupación a largo plazo. 2/3 de los expertos globales prevén que en la próxima década se configurará un orden multipolar o fragmentado. ¿Qué implican estas conclusiones del Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico de Davos? Consultemos la opinión de Gonzalo Reina, gerente general de Marsh, Venezuela. Gonzalo, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Sí, buenos días, Miguel, y buenos días a tu audiencia por permitirme estar aquí.
¿qué implican estas consideraciones sobre cambios climáticos a largo plazo y procesos de desinformación a corto plazo? Sí, me gustaría comenzar poniendo el contexto de este informe, ¿no? Como tú mencionaste, ya son casi 20 años de produciendo este informe que presentamos en Davos, como tú bien lo mencionas. Y bueno, básicamente es un estudio de opinión que hacemos en donde participan alrededor de unos 1.500 expertos a nivel mundial. Allí hay gente de la sociedad civil, de la academia, iglesias, políticos, empresarios, gremios, en fin. Tiene una base muy ancha para poder lograr llegar a esas conclusiones que se vierten en este informe, ¿no? Básicamente, como tú lo mencionaste, nuestra visión la hacemos siempre cuáles son las probabilidades a corto plazo de algunos riesgos y probabilidades a largo plazo de los riesgos, ¿no? 2 años, 10 años, ¿no? Y establecemos ahí o trabajamos en 5 categorías principalmente, que son social, geopolítico, climático, tecnológico y económico, ¿no? Entonces, un poco lo que tú mencionas, sí, la visión a 2 años, una visión, diríamos, preocupante, pero es más preocupante a 10 años. Los expertos en general, o todas estas personas que se pulsaron su opinión, tienen una opinión de que a 2 años lo que nos espera como sociedad, y por cierto, también esto es a nivel de planeta, esto no está enfocado en ningún país en particular. Allí, bueno, a 2 años, la visión de las personas pulsadas sobre este informe, para este informe, es que el futuro que nos viene es tormentoso o convulso, así opina un 30%. Pero si esto lo llevas a 10 años, son de la opinión del 63% que los próximos 10 años vamos a estar en un territorio mayormente tormentoso o convulso. ¿Tormentoso en qué sentido? ¿En qué sentido, Gonzalo? Bueno, obviamente los temas climáticos son duros, lo que estamos viviendo y todos los impactos que eso está repercutiendo en la sociedad. Los temas geopolíticos, la situación Ucrania-Rusia, el impacto en el barril de petróleo, la situación Israel-Gaza, el riesgo, la potencialidad de riesgo China-Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur. Todo esto son, diríamos, un caldo un poco complicado que tiene, obviamente, y uno de los temas también que uno puede entender de los riesgos es que no son riesgos aislados. No es que podemos decir, bueno, vamos a atacar este tema climático y con eso solucionamos 20 más. Todos se interconectan. Entonces, esta situación económica, por ejemplo, muy específicamente lo que está pasando ahora mismo en Israel, Gaza, y los Houthis tirándole bombas a los cargueros que van por el Mar Rojo, pues está obligando a desviarse por el sur de África toda la carga que va hacia Europa. Eso implica 20 días adicionales de navegación, obviamente directamente el costo de la materia prima. El costo de la materia prima me va a impactar la inflación me va a impactar la tasa de los bancos centrales y eso me va a impactar obviamente importantemente los países más vulnerables, los países en deuda, hay un impacto directo. O sea, al final todo conecta y es parte de lo que estamos viendo en ese tormentoso convulso que te mencionaba. En el caso de la falsa información o desinformación, ¿cómo se ha contemplado? ¿Qué proyecciones se han hecho? Sí, es un tema bien curioso, ¿no? Porque como te digo, son 20 años de informes y esta es la primera vez que aparece en el corto plazo este tema de la desinformación o la información errónea. Esto es especialmente, diríamos, preocupante o tiene una alerta interesante porque este es un año de muchas elecciones. Países muy importantes en el mundo, India, Pakistán, Inglaterra, Estados Unidos, por mencionar, vamos a decir, países relevantes por su población, por el volumen de su población, pero métele México en el caso de Latinoamérica, en fin, hay muchos cambios de gobierno y el tema de la desinformación o información errónea puede alterar resultados, puede afectar resultados y obviamente la manera de propagar todo eso a través de las redes sociales. Ahorita me llama mucho la atención, leí la semana pasada que contrataron un humorista americano para imitar la voz de Biden en los videos y utilizar esa información. Perdón. No. Hice una exclamación solamente. Me llamó la atención. Sí.
Sí, pero bueno, la persona está siendo investigada formalmente y él dice que fue contratado para ese tema. Entonces, claro, todo este tema de crear desinformación o malinformación intencionada que pudiera truncar el resultado de una elección en cualquiera de estos países, quizás obviamente Estados Unidos por la relevancia que tiene como país, pero bueno, todo esto puede causar, vamos a decir, dos verticalidades. Uno, bueno, que socavar la legitimidad de los gobiernos elegidos, por una parte, y la otra probablemente también lo que tenga que ver con las reacciones de los gobiernos hacia los medios de comunicación, a los medios sociales, a todas las plataformas de medios masivos sociales, para mayor control o algún tipo de acción que pudiera, diríamos, desvirtuar lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, al final es un balance muy delgado por la línea que estamos caminando, y todo eso añade a esos riesgos que estamos observando en el inmediato plazo. Caray, qué menú tan complejo y difícil, sin lugar a dudas. Gonzalo, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. No, a ti, César Miguel. Buen día. Gonzalo Reina es el gerente general de Marsh Venezuela. Cuando él dice nosotros llevamos adelante este estudio, por supuesto, se está refiriendo a Marsh McLennan en Europa. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Ahora sí está abierto el micrófono. Bueno, César Miguel, López Obrador reaccionó esta mañana en su conferencia matutina en Cancún a la decisión de Canadá de reimplementar el visado de turista que se había eliminado en el 2016 a partir de hoy a las 22:30 hora local, es decir, a las 10:30 hora de Canadá, tras un incremento de solicitudes de asilo de mexicanos que llegaban a ese país como turistas. Y dijo López Obrador lo siguiente: si acaso hago un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump, 2017-2021, no quería, declaró el mandatario. Así que le hizo un pequeño jalón de orejas a Trudeau por haber reimpuesto el visado para los mexicanos. Ay. López Obrador. Se las trae. Gracias, Flor Alicia. El reloj indica 10:55. Y con los Monkeys nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.